Trae de mi oficina, gracias. No es que vaya a llamar a alguien o que esté esperando una llamada. Estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar, pero no nos va a hablar a través del celular. Así que lo puede poner en silencio. Gloria al Señor, solo que tengo unas notas ahí. Sean todos bienvenidos. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos, nos gozamos, nos deleitamos en Él. Gloria al Señor. Le invito a que salude a sus hermanos, por favor. Gracias. Salude. Comparte el amor de Jesús. Y después de eso puede tomar su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria a ti, mi Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Ahora sí. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Eso no cambia nunca. Eso no cambia. Es firme, es fiel. Gloria al Señor. Quiero que por favor en esta mañana me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer el verso 41. Esta es una lección muy importante que el Señor Jesús le da a sus discípulos, pero nos da también a nosotros, discípulos, en esta era, en esta época. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos? Velen y oren para que no entren o no caigan en tentación. Esta es la verdad. El espíritu a la verdad está dispuesto. Evidentemente se refiere al espíritu dentro de nosotros. Dice, pero la carne, diga conmigo, pero la carne es débil. De eso yo quiero hablar hoy, mis hermanos. Me gustaría, con la ayuda del Espíritu Santo, que pudiéramos tener una comprensión mucho más amplia acerca de lo que el Señor Jesús quiso decir cuando Él dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que le invito a que abra su corazón, a que abra su espíritu, a que abra su mente. Hay una lección bien poderosa, bien importante, que tiene que ver mucho con nuestra victoria diaria como hijos de Dios en este pasaje. Fue el Señor mismo, fue Jesús en el huerto de Getsemaní quien nos advirtió o nos hizo conscientes del conflicto que se experimenta entre el espíritu y la carne. Dentro de un individuo hay un conflicto. Él dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Pero el espíritu y la carne están en el mismo lugar, o forman parte o están presentes en la vida de una persona, en tu vida o en mi vida. Él mismo, escuche, Jesús mismo experimentó este conflicto en alguna manera. Recordemos que el escritor de la carta a los Hebreos dice, hablando del Señor Jesús en Hebreos capítulo 4, verso 15, si me acompaña por favor. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, y se refiere a Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Diga conmigo, nuestras debilidades. Sino uno que fue, escuche, tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, y ese pero es bien importante, sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado de todas las formas
en las que una persona puede ser tentada. Esto nos enseña claramente que él también experimentó esta debilidad que él menciona en Mateo capítulo 26, verso 41. El Señor vivió en un cuerpo humano semejante al nuestro, y fue a través de ese cuerpo que él fue tentado en todo. Porque yo quiero que usted comprenda esto: es a través del cuerpo que experimentamos tentación. Amén. La tentación apela a los deseos de este cuerpo. Por eso podemos decir que nuestro Señor Jesucristo experimentó esta debilidad de la que Él mismo está hablando. La carne es débil. Fue a través de ese cuerpo que Él fue tentado en todo, porque es a través del cuerpo que nosotros experimentamos la tentación. Ahora, hoy usted va a aprender cuál es la diferencia entre cuerpo y carne, que a veces parece que se mencionan indistintamente. A veces se habla de la carne, a veces se habla del cuerpo, y pensamos que estamos hablando de la misma cosa. Y usted va a descubrir que no es así. La carne es fundamentalmente la debilidad del cuerpo. Diga conmigo: la carne es la debilidad del cuerpo. No es el cuerpo en sí, sino la debilidad del cuerpo. Y esa debilidad, la carne, es el blanco de la tentación de todo ser humano. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida apelan a esa carne, apelan a esa debilidad de nuestro cuerpo. Y qué interesante que el Señor Jesús mismo, al vivir en un cuerpo humano, reconoció que la carne es débil. Ahora, yo quiero hablarle de la diferencia entre cuerpo y carne. El cuerpo es la estructura física y material del ser humano. Este cuerpo, su cuerpo, son nuestra estructura física, nuestra estructura material. Este cuerpo está compuesto por distintos órganos y sistemas que realizan funciones vitales para su sustento. Nuestro cuerpo está trabajando todo el tiempo. Hay, repito, órganos y sistemas que realizan funciones que son vitales, que son determinantes para el sustento y debido funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero además de eso, escuche, el cuerpo humano es también el contenedor o el recipiente de la vida de una persona. ¿Sabe que lo más importante de usted no es su cuerpo, sino la vida que carga ese cuerpo? Gloria al Señor. Es esa vida la que sustenta al cuerpo. Es esa vida la que hace que el cuerpo pueda funcionar, pueda ser sustentado. Así que esta vida, porque el cuerpo es contenedor o recipiente de la vida de una persona, es su esencia espiritual, lo cual es la función más importante del cuerpo. Además de caminar, además de mirar, además de gustar, además de tocar, además de sentir, el cuerpo es el contenedor de la vida de cada uno de nosotros. El propósito del cuerpo es no solo hacernos conscientes del mundo natural, sino también de funcionar en él. Nadie puede funcionar en este mundo sin un cuerpo. Y esto lo logra a través de los 5 sentidos. Ahora, escuche esto. Cuando Dios creó el cuerpo humano, aunque la Biblia no da muchos detalles en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero era Dios el que estaba formando al hombre del polvo de la tierra, y lo que Él hizo realmente fue algo extraordinario. Escuche, cuando Dios creó al cuerpo, lo hizo perfecto. Perfecto. De hecho, si usted hace una búsqueda sencilla en Google, podrá descubrir cosas asombrosas acerca del cuerpo humano. Por ejemplo, 30 datos asombrosos acerca del cuerpo humano, o 10 datos asombrosos acerca del cuerpo humano. Usted en una búsqueda como esa en Google puede descubrir cosas muy fascinantes. No tengo tiempo de hablar de estas cosas, pero es importante saber que cuando Dios creó el cuerpo, lo hizo perfecto. De hecho, el cuerpo humano es un organismo biológico increíble.
increíble, es el ser más complejo que existe en su composición. Podemos decir que el cuerpo humano fue la joya de la creación de Dios. Yo se los he dicho antes, el universo y todo lo que existe fue creado con la boca de Dios. Es decir, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que existe, el universo, los animales, la naturaleza, las estaciones, las estrellas, las galaxias, todo eso Dios lo creó con su palabra. Pero cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo con sus manos. Dios lo hizo con sus manos. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Así que el cuerpo humano es, en este contexto, la joya de la creación de Dios. Pero ¿cuál es el propósito del cuerpo? Es decir, ¿por qué Dios formó un cuerpo perfecto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el cuerpo fue creado para ser el contenedor de la vida de Dios. El propósito o la razón principal de la existencia del cuerpo humano es ser contenedor de la Biblia de Dios. La Biblia dice, como leemos en el pasaje que estamos viendo en la pantalla, que Dios sopló en su nariz, en la nariz de ese cuerpo ya formado, ya hecho, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios depositó dentro de ese cuerpo su esencia. Dios depositó dentro de ese cuerpo su imagen. Dios depositó dentro de ese cuerpo su propósito, su naturaleza en algún sentido. La Biblia dice que el Señor sopló aliento de vida sobre el cuerpo que había creado, y entonces fue que el hombre llegó a ser un ser viviente, más que un cuerpo vivo. Ya no es simplemente un cuerpo que vive, sino un ser con un alma. Esto me parece asombroso. Repito, la Biblia no da mayores detalles acerca de esto, pero me parece fascinante cómo Dios crea un ser biológico perfecto y luego sopla en él el aliento de vida. Y él no estaba soplando otra vida, sino su misma vida. Y entonces dice la Biblia que el hombre llegó a ser un alma viviente. Fue un ser viviente, un alma con identidad, con personalidad, un alma con características especiales. Pero sobre todo esto, el hombre llegó a estar consciente de su propia existencia y de Dios. Ahí nació el espíritu humano. Qué maravilloso es eso. Ahora, el propósito era que el espíritu del hombre, ahora que ya existe en este momento, que nació de Dios, que fue creado a su imagen y que tiene la semejanza de Dios, porque tiene el aliento de su vida en su ser, que está unido a su creador en esencia y propósito. El propósito o el diseño era que este espíritu del hombre se expresara y gobernara a través del cuerpo. Repito, el cuerpo siempre es un instrumento. El cuerpo siempre es un contenedor. El cuerpo no era el fin, el cuerpo era el medio. El propósito era lo que Dios depositó adentro. La misión era lo que Dios depositó adentro. Lo más importante fue lo que Dios depositó adentro. Un espíritu que había sido creado a su imagen, que tenía aliento de vida en su ser y que estaba unido a su creador en esencia y propósito. Y ese espíritu se tenía ahora, o podía ahora, tenía la capacidad ahora de expresarse a través de ese cuerpo dentro del cual había sido depositado. Y entonces leemos en Génesis capítulo 1 versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27 y 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra
y sojuzguenla, ejerzan gobierno, ejerzan autoridad y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta indicación Dios se la está dando al ser humano, pero al ser humano que ya era un cuerpo que contenía un espíritu unido a Dios. ¿Ok? Esto es importante. Ahora les voy a explicar por qué. Porque la función primaria, como lo estamos aprendiendo, de este cuerpo humano era expresar la vida y el diseño de Dios. Y el diseño de Dios era fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, ejercer gobierno sobre ella y señorear sobre todas las criaturas que existían en ese momento, mismas que Dios había creado. El problema vino. Esto está todo muy bien hasta aquí. El hombre ahora tiene esta encomienda de expresar la vida de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra, el propósito de Dios en la tierra, el gobierno, la voluntad de Dios en la tierra a través de su persona. Pero hubo un problema. ¿Alguien sabe cuál fue ese problema? Diga conmigo: el pecado. El pecado. Todos conocemos la historia. La serpiente engaña a Eva. Eva comparte del fruto prohibido con su esposo y ambos incurren en desobediencia. Son expulsados del jardín del Edén, ese lugar de comunión y de relación personal. Pero algo más sucedió que no se menciona mucho y que es bien importante. Después del pecado, el orden divino fue alterado. Hablando del cuerpo, el alma y el espíritu, el orden divino fue alterado. ¿Por qué? Escuche, esto es importante porque el pecado separó la unión vital entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Escuche esto: el pecado separó. Recuerde que Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto tú podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él vas a morir. Y alguna gente ha dicho: pero ellos comieron y no murieron. Eso no fue lo que sucedió. Claro, biológicamente murieron eventualmente, pero espiritualmente murieron en ese instante. ¿Sabe que la palabra muerte significa separación? El espíritu que Dios había depositado dentro del hombre fue separado de su conexión vital con el espíritu de Dios. Así que en algún sentido el hombre se quedó independiente de esa unión vital. Solo que la Biblia dice o enseña, cuando habla de que el espíritu está muerto en delitos y pecados, significa que ese espíritu, que sí sustenta al cuerpo, porque aquí está la gente, allá afuera está la gente caminando, el espíritu está ahí, si no la gente no tuviera vida. Quiero hacer un paréntesis, ayúdame Espíritu Santo. Diga: la vida es la que sustenta al cuerpo y la vida es espiritual. Yo le voy a dar un ejemplo. Todas estas pantallas, esa pantalla, esas luces, las computadoras, los ventiladores, los instrumentos, todos estos equipos solo pueden funcionar conectados a la energía eléctrica. ¿Ok? En su casa todos los electrodomésticos, su refrigerador, su lavadora, su plancha, todo lo que usted quiera, su televisor, todo está o funciona porque está conectado a la energía eléctrica. Así que la energía eléctrica es la que hace al equipo funcionar. Una pregunta: esa tele que funciona, proyecta imágenes, etcétera, etcétera, está conectada a la energía eléctrica. Usted, como yo hoy, estoy aquí caminando y hablando y pensando y razonando, y mi cuerpo está en funcionamiento. ¿A dónde estoy conectado? Escuche, ¿de dónde viene la energía que le da vida a este cuerpo? ¿Usted ve algún cable por aquí? ¿De dónde entonces viene la energía que le da vida al cuerpo? Del espíritu. Cuando una persona se muere, el espíritu se sale del cuerpo y por eso el espíritu ya no puede vivir. Es exactamente lo mismo que sucedería con esa pantalla de televisión si usted la desconecta de la energía eléctrica.
A veces yo me sorprendo y digo, ¿cuántos procesos biológicos, mentales, racionales suceden en el cuerpo humano? Y todas estas cosas necesitan energía. Energía para vivir. Los científicos han analizado las células y han tratado de llegar a los lugares más increíbles, dividiendo y partiendo todo, y han llegado a la conclusión de que hay una energía, lo que la ciencia conoce como la partícula de Dios. Es una energía, y ellos lo han dicho, es una energía que es realmente detrás de todo lo que le da vida a las células, lo que le da vida al cuerpo. Ellos en alguna forma saben que hay algo que ellos no pueden comprender, que es lo que produce la vida. Nosotros sabemos que la vida es espiritual y que la vida provino de Dios, y que es el Espíritu, gloria al Señor, el que nutre de energía a este cuerpo para que pueda vivir. Pero volviendo al punto, después de que el pecado entró, el orden divino fue alterado, el pecado separó la unión vital entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Escuche, el hombre dejó de estar consciente de Dios y se hizo consciente de sí mismo. ¿Sabe que la primera emoción que el hombre tuvo fue miedo? Dijo, tuve miedo. Te oí caminar en el huerto y tuve miedo. Una primera emoción negativa. El hombre se hizo consciente de sí mismo, y a partir de ese momento, escuche, sin el gobierno del Espíritu de Dios en el cuerpo y el alma del ser que Dios había creado, la carne o el cuerpo tomó el control de la vida. El cuerpo tomó el control. Recuerde que el cuerpo nunca fue creado para gobernar. El cuerpo fue creado para ser gobernado. Diga conmigo, el cuerpo no fue creado para gobernar. El cuerpo fue creado para ser gobernado. Escuche, el gobierno del espíritu en el cuerpo ya no estaba presente, así que la carne o el cuerpo, la debilidad del cuerpo tomó el control de la vida del ser humano. Y qué tremendo, toda la raza humana heredó de Adán la vida de la carne en vez de heredar la vida de Dios, lo cual era el propósito original. Pero, pastor, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Para que comprendamos una verdad bien importante. El cuerpo humano nunca fue creado para gobernarnos a nosotros. El cuerpo humano nunca fue creado para ser Él el que tome las decisiones de nuestra vida, sino que el cuerpo humano fue creado para ser un contenedor, fue creado para ser gobernado. Su función era aportar y expresar la vida y llevar a cabo los propósitos de Dios. Sin embargo, al tener el control, este cuerpo que no fue diseñado para gobernar, ya sin el gobierno del Espíritu, solo busca satisfacer sus propios deseos. Esa es la razón por la que las personas que no han nacido de nuevo, quienes no han recibido de Dios un nuevo corazón y un nuevo espíritu, es decir, no han sido unidos nuevamente vitalmente a Dios, no pueden vivir de otra manera que impulsados por sus propios deseos. El cuerpo, al estar al mando, buscará satisfacer sus propias necesidades. Toda esta perversidad, toda esta inmoralidad es resultado de esta insaciable sed del cuerpo por satisfacer una necesidad que originalmente fue diseño de Dios, el sexo. Pero que ya cuando el cuerpo toma el control, es como el alcohólico que no puede tomar una copa de vino en una comida, sino que tiene que embriagarse. No tiene rienda, no tiene límites. Así es el cuerpo. El cuerpo, cuando está en control, busca satisfacer sus pasiones, sus deseos, lo que desea, lo que anhela, los deseos de los ojos. Nuevamente vamos aquí. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, gloria al Señor. Esa es la razón por la cual al cuerpo le gusta comer tanto. Al cuerpo no le gustan los límites. ¿Cuántos saben eso? No le gustan los límites.
Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versos 16 y 21, para que usted conozca la debilidad del cuerpo, que es la carne, de manera más detallada. Digo pues, esto es Pablo, caminen o anden en el Espíritu y no, escuche, todavía no termino, ¿qué pasó? Y no satisfagan los deseos de qué. ¿Los deseos de qué? Mire la exhortación del Espíritu Santo. Anden en el Espíritu, y ahorita les voy a explicar eso. Y no satisfagan los deseos de la carne. Ya le dije que los deseos de la carne son pasiones desordenadas. Son el deseo por satisfacerse egoístamente. Y el verso siguiente lo aclara: porque el deseo de la carne, y esa carne, escuche, mora dentro de cada uno de nosotros. Recuerde, la carne es la debilidad de este cuerpo. ¿Ok? El cuerpo no es necesariamente la carne. La carne es la debilidad de este cuerpo. Y dice la Biblia que el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Aquí por primera vez encontramos el conflicto que Jesús menciona en el pasaje que estamos estudiando. Velen y oren para que no entren o no caigan en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Porque la carne es la debilidad del cuerpo, y la carne solamente busca satisfacer sus deseos, y esos deseos son contra el espíritu de Dios. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí con el propósito de que ustedes no hagan lo que quieran. Hacer lo que queramos no es bueno, no es saludable, porque hacer lo que queramos significa hacer lo que la carne quiere. Gloria al Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. Verso siguiente. Ok, ¿usted quiere saber cuáles son esos deseos que la carne tiene? ¿Usted quiere saber qué es lo que la carne persigue cuando está en control? Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 pecados sexuales que la carne, la debilidad de mi cuerpo, desea, quiere satisfacer a todo costo. Y luego dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista no termina ahí, porque Pablo dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Se da cuenta que cuánta perversidad hay en la carne. Cuán malvados son los deseos de la carne, cuán destructivos son los deseos de la carne. Cuánto daño pueden provocar. Dice la Biblia que el adulterio, por ejemplo, es una obra de la carne. ¿Cuántos matrimonios destruidos por causa del adulterio? Dice que la lascivia es una obra de la carne. ¿Cuántas personas atadas a la pornografía por causa de una pasión de la carne? Si miras la lista, le dice que los homicidios, escuche esto, escuche por favor, los homicidios son una obra de la carne. Esta es la razón por la cual la carne no puede gobernar. No lo debemos permitir.
¿Cómo vamos? Regrésame otra vez la lista. ¿Cómo le vamos a permitir el gobierno de nuestra vida a un ser o una naturaleza que lo que quiere es adulterar, fornicar, vivir en inmundicia y en lascivia, practicar idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes? ¿Cómo nosotros le vamos a ceder el gobierno a esta clase de ser horrendo que lamentablemente mora en el cuerpo de cada uno de nosotros? Ahora usted puede decir: ah, pastor, ya entendí por qué la carne es débil. Yo tenía razón. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué hago así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no puedo ser libre de esto? ¿Por qué no puedo ser libre de lo otro? Claro, escuche. Cuando una persona no conoce a Cristo, esa persona se encuentra en la misma condición de Adán cuando fue echado del huerto. Es decir, su espíritu fue separado vitalmente de la esencia o la naturaleza de Dios. Así que esta persona en Adán no tiene otra opción que obedecer a los deseos de su carne. En alguna medida, toda persona sin Cristo no tiene opción, vive bajo el gobierno de su carne. Amén. Ahora diga, los creyentes. Es un asunto diferente, porque a quien Pablo le está hablando en esta carta es a los creyentes. Un cristiano nacido del Espíritu no está en esta condición. ¿Por qué? Porque ahora dentro de su cuerpo habita un espíritu unido a Dios. Otra vez, alguien le da gloria a Jesús. Lo que las escrituras llaman la nueva creación no es sino el espíritu nuevo que Dios deposita dentro de nosotros, otra vez, que está unido vitalmente a Él, en esencia unido vitalmente a Él. De manera que ahora, escuche bien, es como el ser humano ha sido como una anarquía hasta que Cristo vino, hasta que vino el Rey. Y entonces ahora todos aquellos que han nacido de nuevo tienen un gobernante morando dentro de ellos. Tienen un rey morando dentro de ellos, en su naturaleza, en su esencia, en su espíritu. Gloria al Señor. Yo sé que posiblemente este tema resulte un poco complejo, pero es bien importante que lo podamos comprender, porque una persona sin Cristo no tiene otra opción que vivir gobernado por su carne. Pero un cristiano, aunque todavía puede vivir gobernado por su carne, ya no está confinado a ello. Por eso Pablo dice, nuevamente, regrésame el texto al primer pasaje. Digo pues, anden en el Espíritu. Verso 16. Anden en el Espíritu. Vivan, escuche bien, en la nueva naturaleza que ustedes han recibido de parte de Dios. Que sea el Espíritu Santo unido a ustedes el que sea quien gobierne y dirija sus vidas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Anden en el Espíritu, y escuche, y no satisfagan los deseos de la carne. En otras palabras, para ti y para mí, esto ya no es una prisión, es una elección. Solamente los creyentes nacidos de nuevo tienen esta posibilidad de ejercer gobierno y autoridad sobre su naturaleza caída. Nadie más en la tierra puede hacer eso. Solamente los creyentes nacidos del Espíritu pueden ahora andar en el Espíritu para así no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa esto, pastor? Escúcheme bien. Esto nos enseña claramente que los cristianos ya no debemos permitir que la carne siga en control. Diga, ya no. Ya no debemos permitir que la carne siga el control, porque si usted deja que la carne siga en control, usted ya sabe lo que la carne va a perseguir. Todas esas son las áreas en las que el ser humano es tentado, cada quien de forma diferente, de acuerdo a su debilidad. Pero si nosotros dejamos gobernar la carne,
la carne va a buscar cualquiera de estas expresiones, lo que la Biblia llama las obras de la carne. La carne va a buscar el chisme. Hay carne mire, como en la carnicería hay diezmillo, peinecillo, ribeye. Yo mencioné carne y alguna gente, carne de la carne. Así también hay carne de chisme, carne de lujuria, carne de pleitos. Todas estas cosas, mis hermanos, y tenemos que reconocerlo. Cada uno de nosotros puede expresar distintos aspectos de la carne en su vida. El asunto es que la Biblia dice que cada uno de estos aspectos, el que sea, es opuesto al Espíritu de Dios. Son naturalezas diferentes, son voluntades diferentes, son en esencia diferentes en su propósito. Gloria al Señor. La carne quiere vengarse, el Espíritu quiere perdonar. Ese es el asunto. Entonces, los cristianos ya no podemos permitir que la carne siga en control, porque ahora tenemos la facultad de andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Esto significa vivir con la nueva identidad que hemos recibido de parte de Dios, porque ahora nuestro espíritu, unido al Espíritu de Dios, debe ser quien rige y gobierna nuestra vida y no nuestros deseos. Pastor, entonces usted me está diciendo que un creyente todavía puede ser gobernado por su carne. Ese pasaje indica que sí, porque todavía vivimos dentro de este cuerpo. ¿Cuántos ya partieron a la presencia de Dios que estén aquí sentados? Ninguno. Aquí estamos todavía viviendo en este cuerpo, pero el pecado, escuche, habituó a este cuerpo a buscar satisfacer sus bajas pasiones. Eso es la carne. Si nosotros no ejercemos control a través de nuestra nueva identidad, y quiero que usted comprenda esto puede ser gradual, es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, gloria al Señor, entramos a este nuevo estilo de vida, a esta nueva posibilidad de poner a la carne bajo el gobierno de nuestra nueva naturaleza. Pero el asunto es que usted y yo vamos a ir siendo santificados progresivamente, es decir, en la medida que vamos comprendiendo, en la medida que el Señor nos va iluminando el corazón, en la medida que la palabra nos va renovando la mente. Usted y yo vamos a ir caminando poco a poco más en el entendimiento de nuestra nueva identidad. Y entonces eso nos va a ayudar a que cada vez la carne se manifieste menos, o sea, que la carne se debilite y el espíritu se fortalezca. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pues es necesario que la carne mengüe para que el espíritu crezca y el espíritu se levante en medio de nosotros. ¿Me estoy explicando hoy, iglesia? Si no, ahí va a estar el mensaje en YouTube para que usted lo escuche nuevamente con detenimiento. Un creyente, pastor, todavía puede ser gobernado por su carne. El pasaje indica que sí, porque todos vivimos todavía dentro de un cuerpo, y ese cuerpo todavía tiene una debilidad, todavía experimenta debilidad. Eso es la carne. Si nosotros no ejercemos control a través de nuestra nueva identidad, ¿qué va a pasar? La carne va a seguir gobernando nuestra vida. De aquí surge el término cristianos carnales, o chuletones, como usted quiera. Decían hace años atrás: ese hermano es bien chuletón. Que el que lo decía también era bien chuletón, pero bueno, juzgar es una obra de la carne también. El término cristianos carnales surge, es más, Pablo le dice a los corintios: ustedes todavía son carnales. Literal se los dijo. Es más, yo se lo voy a probar, gloria al Señor. No tenía preparado ese verso, pero es importante que Primera de Corintios capítulo 3. Mire, por un conflicto que hubo acerca de a qué líder debemos seguir y toda esta cosa, vea lo que hace Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, a partir del verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quiénes son los carnales, mis hermanos? Los que son gobernados ¿por qué? Por su carne, por la debilidad de su cuerpo. De manera, hermanos, que
yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque un niño en Cristo todavía necesita aprender y crecer y madurar. Dice, les di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque aún no eran capaces. El problema no era que no eran capaces en ese momento, sino que todavía no eran capaces en ese momento que les está hablando. Dice, porque aún son carnales. ¿Cómo Pablo supo que esta gente todavía eran carnales? Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. No son carnales si andan como hombres. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son carnales. Y es evidente la carnalidad por los celos, por las contiendas, por los conflictos. Ustedes todavía son gobernados por su naturaleza humana. Alguien le da la gloria a Dios. Dice, yo no les pude hablar como espirituales, les tuve que hablar como a bebés, les tuve que dar leche y no alimento sólido, porque ustedes todavía eran carnales. Dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones. No son carnales y andan como hombres. Ahora, paréntesis, vamos a sacarle una radiografía a nuestra vida y vamos a detectar cuánta carnalidad hay. Haz el análisis. ¿Cuántas obras de la carne que tú puedas detectar o reconocer sinceramente todavía andan como caballo desbocado en ti? No tienes que decir a nadie, ese es un análisis personal, es una radiografía de uso interno. Porque diciendo el uno, mire, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no son carnales. ¿Cuántas veces va que le dice carnales? Como 5 ya, ¿no? Hubiera sido más fácil que Pablo le dijera a la iglesia, ustedes son una bola de carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está haciéndoles conscientes de que esos pleitos, esos celos, esas diferencias, esas contiendas eran una obra de la carne que ellos tenían que resolver, que ellos tenían que trabajar en eso, que ellos no estaban comprendiendo las cosas desde la perspectiva espiritual. Así que un cristiano puede ser carnal. Creyentes que no son gobernados por el Espíritu de Dios que mora en ellos, sino por los deseos de su debilidad humana, que fueron descritas en el pasaje que leímos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabe qué? Qué tremendo es esto. El mismo apóstol Pablo experimentó esta lucha en su propia vida. ¿Cuántos saben eso? Mire, Romanos capítulo 7, verso 18. Esto nos da esperanza, mis hermanos. Pastor, usted me está hundiendo en la silla y me dice que eso me va a dar esperanza. No, es que si usted no entiende que ahora tiene la facultad de ejercer gobierno sobre su naturaleza humana mediante el Espíritu, usted está confinado a vivir en la carne toda su vida, gobernado por los deseos de su carne, pero entendiendo que ahora usted puede vivir una vida más alta, una vida espiritual. Esto cambia todo. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Sabe quién dijo eso? El santo apóstol San Pablo. Y yo sé que en mí. Ahora, él no se refiere a su naturaleza interior, él se refiere a su carne. Dice, en mi carne no mora el bien. ¿Cómo yo lo sé? Mire lo que dice Pablo, porque el querer del bien está en mí. Es decir, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Me quiero levantar a orar, pero me quedo dormido. Quiero llegar temprano, pero llego tarde. Quiero leer la Biblia, pero se me atraviesa el WhatsApp. Dice, querer el bien está en mí. Pero, mire. ¿En qué parte de él está eso? ¿En su espíritu? Adentro de él y adentro de ti ya está la naturaleza que anhela el bien, la naturaleza que proviene de Dios. Dice, yo sé, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Ahí está el conflicto, ahí está la lucha. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Vaya conmigo a Romanos 7, 22 al 24. Mire, nuevamente es Pablo hablando de su naturaleza espiritual y su naturaleza humana, porque según el hombre interior es el espíritu. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. ¿En dónde? En mi cuerpo, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez en la vida? ¿Alguien se ha sentido alguna vez en la vida así? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta inclinación que mi cuerpo siente hacia lo que es malo, hacia lo que no me hace bien? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que es adicto al casino? Usted sabe lo que esa gente padece y lo que esa gente sufre y pierde de dinero. ¿Por qué no pueden dejar de ir al casino? Porque su carne está al control. ¿Por qué la gente no puede dejar de pecar? ¿Por qué los hábitos pecaminosos muchas veces prevalecen en la vida de muchos cristianos? Porque su carne está en control. Y mientras tu carne esté en control, las obras van a seguir. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire lo que dice el verso 25, que es nuestra esperanza. Gloria al Señor, más gracias. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿por quién? Porque Jesucristo es nuestro libertador. Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús es el que nos liberta de esta condición. Jesús es el que nos liberta de esta situación. Jesús es antes, escúcheme, una persona alcohólica no puede ser libre. Y lo internan y lo llevan aquí, lo llevan allá. Un drogadicto no puede ser libre y lo meten en una casa y tratan de... El problema es que es su corazón. Él necesita un nuevo corazón. Necesita a Cristo. Su carne gobierna, sus deseos gobiernan, sus pasiones gobiernan. Gloria a Dios. Por eso es que no puede ser libre. Pero Cristo viene y trae libertad. Gloria a Dios. Cristo viene y trae salvación. Cristo viene y lo que hace es que nos da una nueva naturaleza espiritual. Pone dentro de nosotros ese espíritu unido a Dios, con el cual usted y yo ahora podemos vivir una vida de libertad. Iglesia, escúchame, tú y yo podemos ahora vivir una vida de libertad en el Espíritu de Dios. Aleluya. Ya no tenemos que ser presos del pecado, ya no tenemos que ser presos de la inmoralidad, ya no tenemos que ser presos de ninguna de las obras de la carne que nos han hecho la vida miserable por mucho tiempo. Porque ahora Cristo vino a hacernos libres. Pero aquí hay un secreto. Romanos 8, 6 al 14. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué produce? Muerte. Gloria a Dios. Se siente bien, pero produce muerte. Da satisfacción, pero produce muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está nuestra victoria, mis amados hermanos. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora escucha el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Pero como Pablo le está hablando a la iglesia, una iglesia como esta, les dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Gloria al Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es salvo. Pero los que son salvos, gloria a Dios, dice: si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos. Diga: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Apláudele a Jesús. Casi termino, casi, ¿ok? El asunto es que el enemigo quiere que tú creas que nunca vas a poder ser libre. El enemigo quiere convencerte de que ninguna de tus debilidades serán extirpadas, serán vencidas. El enemigo quiere que tú creas que tú nunca vas a poder salir del hoyo, que tú siempre vas a tener que vivir en depresión, que tú siempre vas a tener que vivir en inmoralidad, que tú siempre tienes que vivir en cautividad. El enemigo quiere que tú creas que la cosa está así y ni modo. De ahí que el término de la carne es débil fue sacado de su contexto para excusar una vida de pecado. Pero hermano, ¿por qué hiciste eso? Pastor, la carne es débil. Pero eso no es el pasaje completo. ¿Pero por qué mientes? La carne es débil. ¿Pero por qué robas? La carne es débil. ¿Pero por qué maltratas a tu esposa? La carne es débil. ¿Pero por qué miras pornografía? La carne es débil. Y sacamos la frase de su contexto y la convertimos ¿en qué? Cuando tú sacas un verso de su contexto, se convierte en un pretexto. Un pretexto. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. O sea, fue la mitad de lo que Jesús dijo. Jesús no solo dijo: tu carne es débil. No. Jesús no nos dio solamente, ay Padre, ayúdame. Jesús no nos dio solamente el diagnóstico de la enfermedad. Jesús nos dio la cura en la misma frase. Él dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso Jesús les dijo: velen y oren. ¿Por qué? Porque hay una parte de su ser que se fortalece para tomar control y gobierno de todas sus acciones. Si ustedes tienen una relación personal con Dios, si ustedes se alimentan de la palabra, si ustedes buscan a Dios continuamente, ese corazón y ese espíritu que mora dentro de ustedes se fortalece, se alimenta, se llena de gloria, se llena de poder. Y entonces ese espíritu dentro de ustedes ejerce gobierno sobre todo su cuerpo en el nombre de Jesús. A ese proceso en la vida cristiana se le llama santificación. Cuando tu espíritu se va fortaleciendo. Dile a la persona que tienes al lado: fortalece tu espíritu. Gloria al Señor. Si usted es un creyente de mucho tiempo y todavía su carne gobierna, seguramente es porque su carne es más fuerte que su espíritu. ¿Por qué? Porque usted alimenta más su carne que su espíritu. Alguien dijo en alguna ocasión, y no sé si me parece un buen ejemplo, pero lo que usted alimente es lo que gobierna. Con razón Pablo dijo: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dar un aplauso a mi rey, aleluya. Así que, hermano, le doy un consejo: dele de comer
a ese espíritu. Aliméntelo bien, nútralo bien, porque ese espíritu tiene la capacidad de gobernar toda su vida. Ese espíritu tiene la capacidad de derribar todos los malos hábitos dentro de usted. Dice la Biblia: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto nos dice que ahora, como hijos de Dios, tú y yo tenemos que terminar con el gobierno de la carne. Amén. ¿Cómo se termina con el gobierno de la carne? Mediante el reinado del Espíritu. Gloria al Señor. Tú y yo ya no estamos confinados a vivir conforme a nuestras pasiones y deseos, gobernados por el cuerpo. Ahora en Cristo podemos hacer morir la actividad carnal mediante la vida espiritual. Gloria al Señor. Usted ve cómo la gente espiritual es gente que siempre comienza a vivir vidas piadosas, siempre comienza a vencer sus hábitos pecaminosos, sus complejos, su baja estima, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Claro que Dios nos ayuda, claro que Dios está con nosotros, pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay una salida, hay una manera de ser libres. Y es viviendo una vida espiritual. Viviendo una vida espiritual. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este es un mensaje de victoria, porque nos enseña a vivir en libertad. Nos enseña a ser libres, Padre, de las pasiones, de las obras de la carne, del gobierno de nuestra naturaleza humana sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos, sobre todo nuestro ser. Señor, tú has hecho una obra poderosa y maravillosa. En el mundo natural, mis hermanos, la joya de la creación fue el cuerpo humano, pero en el mundo del espíritu, la joya de la creación fue el nuevo hombre, la nueva creación, el espíritu que Dios ha hecho morar dentro de ti. Gloria al Señor. Ese espíritu que ahora puede conectar con Dios, ese espíritu que ahora puede relacionarse con Dios, ese espíritu que ahora puede tener comunión con Dios, ese espíritu que ahora puede conocer las cosas de Dios. Jesucristo dijo, gloria a Dios, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero tú y yo, si hemos nacido de nuevo, podemos ver el reino de Dios, podemos ver el propósito de Dios, podemos ver la voluntad de Dios, podemos ver el diseño de Dios, y todas esas cosas moran dentro de nuestro corazón para ser ejecutadas, para ser hechas, para ser realizadas. Es tiempo, iglesia, de que nosotros comencemos a derrocar, escuche esto, derrocar el gobierno de la carne sobre nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros nos determinemos a ser gente espiritual, iglesia. Es tiempo que nosotros nos determinemos a no permitir que nuestros deseos y nuestras pasiones sigan guiando nuestra vida y sigan dándole rumbo a nuestras decisiones. El egoísmo, el rencor, los celos, ninguna de estas cosas tiene que gobernar nuestra vida. Ningún pecado debe gobernar nuestra vida, sino el Espíritu Santo de Dios. Padre, yo oro hoy por tu iglesia en el nombre de Jesús. Sé que este mensaje es un mensaje profundo, Señor, pero es un mensaje importante para que tu iglesia lo medite, para que tu iglesia, Señor, lo conozca, lo comprenda. Padre, en el nombre de Jesús, somos nuevas criaturas, podemos vivir vidas de libertad. Somos nuevas criaturas, podemos vivir vidas de victoria. Somos nuevas criaturas, podemos vivir vida de gozo, podemos vivir vidas de autoridad. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre a mi espíritu, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Pablo decía, yo ejerzo gobierno sobre mi cuerpo, yo ejerzo gobierno sobre mi naturaleza humana, yo ejerzo gobierno sobre mis pasiones, yo ejerzo gobierno sobre el pecado que mora en mi cuerpo, yo ejerzo gobierno, gloria a Dios,
sobre mis debilidades, porque soy un hijo de Dios, porque soy una nueva criatura, porque he nacido del Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora dentro de mí, porque la vida divina fluye dentro de mi ser. Ya no estoy separado de Dios, ya estoy unido vitalmente a Dios, ya no estoy lejos de Dios. Ahora Dios mora dentro de mi corazón. Ahora puedo tener victoria, ahora puedo tener paz, ahora puedo tener libertad, ahora puedo ser feliz, ahora puedo, Señor, tener dominio propio. Señor, ahora puedo caminar en amor, ahora puedo caminar en perdón, ahora puedo caminar en fe, ahora puedo tener paz, ahora puedo tener gozo, Señor. Ya no tengo que seguir deprimido porque me sienta culpable o condenado de que mi naturaleza humana esté gobernando mi vida, esté gobernando mis acciones. No, Señor, ahora tengo la paz. Oh, Señor, que me da el perdón. Pero la sangre de Cristo no vino solo para limpiar, la sangre de Cristo vino para santificar, la sangre de Cristo vino para purificar, la sangre del Cordero vino a romper toda atadura, toda ligadura, abrir las celdas de la prisión que nos tenían cautivos. Iglesia, antes éramos cautivos del pecado, antes éramos cautivos de la debilidad, antes éramos cautivos de las bajas pasiones, pero ahora voluntariamente hagámonos cautivos del Espíritu Santo. Comencemos a ser guiados por Él, comencemos a ser guiados por la palabra. Fortalezcámonos en el Espíritu, crezcamos en el Espíritu. Démosle a nuestro espíritu el alimento sólido, el maná de lo alto, la palabra que sale de la boca de Dios. Nutramos nuestro corazón con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Alimentemos nuestro espíritu con la palabra, con la presencia de Dios, con la oración. Gloria al Señor. Alimentemos nuestro espíritu de los nutrientes que nos da el cielo, de los nutrientes que nos da el Padre. Gloria al Señor. Y caminemos una vida de paz, caminemos una vida de gozo, caminemos una vida de victoria. No más temor, no más incertidumbre, porque tú nos has llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Tú nos has llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Así que, mis hermanos, hay un tema de identidad que nos da la victoria. Diga: como hijos de Dios podemos vencer, podemos caminar en libertad. Dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No somos un cuerpo y tenemos un alma y quién sabe si espíritu. No, somos un espíritu, tenemos un alma, una identidad, una personalidad y vivimos en un cuerpo. Gloria al Señor. Apláudele a mi Rey, por favor.